enfrentas con eso. Chicos, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. El día de ayer ya hicieron un poquito de lo que eran letrados. Uy, está apagado. Pero yo generalmente Hay que prenderlo otra vez. Se puede poner su delito de lo bajo. Ahorita se me cae. No, Si no lo prendes, 20 no. Ahora sí. Y muchas gracias. ¿Cuánto ibas a ganar? Estaba 5 ganados. Ahora, vimos el tema de excavaciones. Solamente para comentar algo, porque ayer no sé si fue de su grupo o del otro grupo de compañeros, preguntaban de la eliminación. Nosotros para el caso de ayer o de anteayer, para ustedes, vimos de que para que nos alcanzara el tiempo, lo que hicimos fue sumar toda la excavación, multiplicarla por el factor de esponjamiento y teniendo su eliminación, ¿sí? Ahora, lo ideal siempre es que cuando se va a hacer eliminación como proceso constructivo, antes se tiene que haber terminado lo que es relleno. Lo que ha quedado recién se elimina, ¿sí? Entonces, normalmente, si en el trabajo que se tiene que hacer hay que hacer relleno, es común que la cantidad de eliminación se reduzca, ¿no? Solamente a modo de comentario, pero para la práctica de ayer no hemos considerado relleno. Así que si solamente lo multiplicado por el factor de esponjamiento, estaba bien, no hay problema. ¿Ya? Listo. Ahora sí, vamos a continuar con la parte de metrados en el caso de acero. En práctica, ¿ya que están metrando? ¿Acero? no, relleno. Todavía están en relleno. El software del ingeniero Walter, ¿verdad? Ah, compré. Ya, entonces más o menos por ahí está. ¿Sí? Listo. Hoy día vamos a ver un poquito de lo que es acero, tanto el transversal como el longitudinal, y un poquito de lo que es encofrado. Si nos alcanza, llegaremos a ver lo que es también albañilería, si no, pues lo vamos a la siguiente. Bueno, en el caso del acero hay dos tipos de acero que vamos a metrar, el acero transversal y el acero longitudinal. Vamos a hacer un poquito más de énfasis en el transversal porque el proceso es un poquito más largo. Sin embargo, no deja de ser sencillo. ¿Sí? El longitudinal es un poquito más fácil, así que igual lo vamos a ver, pero para esto hay que aclarar que cuando nosotros metramos acero, a diferencia de metrar un volumen de excavación o de metrar un volumen de concreto, es necesario tener en claro lo que se habla, o lo que corresponde, mejor dicho, al diseño estructural. El diseño es lo que nos va a brindar un plano, un detalle bien hecho de lo que corresponde al acero, ¿sí? A diferencia de hablar de volumen. En este caso, pues empezando con lo que son aceros transversales, vamos a ver un ejemplo sencillo para más o menos ir entendiendo. Bueno, acá nos habla o nos pone el ejemplo de una sección cuadrada. Podríamos tomarlo como columna o como viga, sí. En ambos casos sabemos que las secciones son muy parecidas, ¿no? Prácticamente una viga es una columna echada o una columna es una viga parada, ¿sí? No hay mucho problema con eso. ¿Qué datos necesito yo para poder hacer mis metrados en el caso de acero? Para el acero necesito ver mis detalles, ¿sí? Necesito ver mis detalles. Algo importante para el acero transversal es que pueda yo identificar cuál es mi sección. Entonces, para ubicarnos un poquito, un acero transversal y un acero longitudinal. Yo les pongo aquí una columna. ¿Cuál es el acero longitudinal? ¿El que está vertical o el que está horizontal? Vertical, ¿correcto? Mi acero vertical vendría a ser mi acero longitudinal. Se llama longitudinal porque va en la longitud o a lo largo del elemento. Y mi acero transversal sería, obviamente, el que está de forma transversal al longitudinal o de forma horizontal, ¿sí?
¿Cuál es el acero transversal o el que está en este caso horizontal al acero vertical? ¿Cómo se llama también este acero transversal? Correcto, se llaman estribos. Ahora, este es el caso de mi columna. Pero si yo les pongo una viga, ¿cuál es mi acero longitudinal? ¿El que está de forma vertical o el que está de forma horizontal? Horizontal, ¿correcto? Entonces, no se van a equivocar. Cuando hablan de acero longitudinal, podemos estar hablando de dos orientaciones diferentes dependiendo del elemento que estamos hablando, ¿sí? En este caso de la viga longitudinal va a ser igual al acero que está de forma horizontal. Difiere de la columna, ¿ok? Solamente para que lo tengan un poquito claro, ¿sí? Entonces, dependiendo del elemento, van a identificar su acero longitudinal o el transversal. Listo, hasta ahí estamos claros. ¿Cómo vamos a empezar a hablar de acero transversal? Y en este caso, el acero transversal siempre son los estribos. Cuando hablamos de acero transversal, hablamos de que están transversales al longitudinal. En este caso, pues todo transversal siempre va a ser estribo, ya sea que esté vertical o horizontal. ¿Sí? Pero siempre se habla de transversal al longitudinal. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar prácticamente de poder metrar los estribos, porque estamos hablando de acero transversal. Ya sea de columnas, ya sea de vigas, vamos a metrar primero nuestros estribos. Este es un proceso más largo, como les decía. ¿Por qué? Porque para metrar un acero transversal, comúnmente vas a tener datos como el que ves aquí en este cuadrito. No solo te va a interesar cuál es el diámetro del acero que vas a trabajar. ¿Esto te tienen que dar? Sí, te tienen que dar. O tienes que saberlo para metrar, necesitas saberlo. En la primera parte no va a ser tan importante, pero en la segunda parte vamos a ver que sí. Para la primera parte, lo que sí me interesa es conocer cuál es la distribución, ¿sí? Esto probablemente ya lo han visto antes, y básicamente lo que significa aquí te está diciendo que debe ir un acero a 5 centímetros, 5 aceros a 10 centímetros, y el resto a 20. ¿Pero qué aceros? Transversales, ¿ok? ¿Cómo lo entendemos? Pues nos fijamos en este cuadrito. Para esto hay que entender que el acero transversal, o sea, los estribos, se van a repartir en una longitud, por eso nos interesa que nos den una altura si fuera una columna, o una longitud si fuera una viga, pero es una longitud que tiene que ser de cara interna a cara interna. Por ejemplo, sobre sus cabezas tienen ustedes una viga, ¿sí? Para que ustedes puedan repartir sus estribos, nos interesa, por ejemplo, las longitudes de la cara interna a la cara interna, ¿sí? Cuando hablemos del acero longitudinal, vamos a ver que nos interesan las caras externas, ¿ya? Entonces, me interesa, en este caso, la longitud o la altura. Yo les doy un tip por ahí, me facilita el proceso a mí, no sé a ustedes lo pueden tomar. A mí comúnmente, independientemente de que sea columna o viga, me facilita mucho hacer, si es que necesito verlo pues, a detalle, colocarlo de forma horizontal, ¿sí? Pero si ustedes quieren hacer tu distribución vertical, no hay problema. ¿Qué más necesito saber aquí? Bueno, ya, tengo mi longitud. Ahora quiero hacer mi distribución. Como me dice que es 1 a 5, tengo que empezar a repartir siempre. La distribución es desde las caras hacia el centro. No es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, sino de ambas caras hacia el centro. Por eso, si ustedes se dan cuenta aquí, desde ambas caras hacia el centro hay una primera línea roja y la separación nos habla de 5 centímetros, ¿sí? Eso coincide con lo que te dice acá, 1 a 5, ¿sí? Solamente un estribo a 5 centímetros. Luego te dice que tienes que repartir 5 a 10. Esa forma de repartir ya no va a ser desde la cara, sino ya empieza a ser el reparto desde el estribo que queda. Entonces, desde el estribo rojito que tú colocaste, a los 10 centímetros y empiezas a colocar el siguiente. Desde este estribo jalas 10 y así sucesivamente. Sigan teniendo en cuenta de que esto se da por la izquierda, por la derecha, ¿sí? En este caso, pues nos dijo 1 a 5, acá tienes 1, acá tienes 1. Luego te dijo 5 a 10. 1, 2, 3, 4, 5 amarillos. 1, 2, 3, 4, 5 amarillos. ¿Ok? Si te das cuenta, arriba están las distribuciones. Ahora, si tú restas, lo que te está quedando son, por ejemplo, acá nos dice de 1 metro. Y te dice de que en ese espacio tienes que repartir el resto a 20 centímetros. ¿Sí? O sea, en este pedacito de 1 metro tienes que repartir a 20 centímetros. Este caso de ejemplo es el más sencillo, uno de los más sencillos, ¿por qué?
nos va a encajar exacto, si te das cuenta. Desde este lado izquierdo, 20, 20. Del lado derecho, 20, 20. Y casualmente en el centro me está quedando 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, en este caso no era muy complicado. Pero ¿cuál va a ser el problema? Es de que, por ejemplo, no siempre vamos a tener por longitudes que calzan exacto, ¿no? A veces podemos tener, por ejemplo, 2 metros 20, 2 metros 15. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo te va a quedar en el centro? Ese es el problema. Ahora lo vamos a ver. Forma fácil de hacer esto, forma sencilla. Si tú empezaste con 2 metros 10, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, vas restando para poder distribuir. Pues, por ejemplo, 5 centímetros acá y 5 centímetros allá, le restas 10, ¿no? Y ya tienes 2 estribos. Luego le restas, te dicen que tienes que poner 5 a 10. Esto te significa 50 centímetros por la izquierda, 50 centímetros por la derecha. Acá tu respuesta que tengas, le restas 1 metro prácticamente, 50 de la izquierda, 50 de la derecha. Acá te va a quedar una cantidad que en este caso pues va a ser 1 metro. Y ahora, como todos tienen sus calculadoras, yo le digo, si me dice que el resto tiene que ser a 20 centímetros, no es fácil medir o hacer el cálculo. 1 metro entre 0.20, ¿cuánto le sale? 1 entre 0.20. 5 exacto, ¿correcto? Ahora, cuando te sale ese 5, ¿qué te está hablando? ¿5 estribos o 5 espacios? 5 espacios. Si te das cuenta, acá tienes 1, 2, 3, 4, 5. Pero no vayas a confundir eso con estribos. En realidad tú estás colocando 1, 2, 3, 4 estribos en ese tramo que te está quedando. ¿Sí? ¿Está claro eso? No es muy difícil, ¿correcto? Sencillo. Ahora, lo que tenemos que ver es lo que les decía. Hay ocasiones donde les van a dar longitudes pues diferentes, donde no va a encajar. ¿Sí? Entonces, veamos otro ejemplo. En este caso, pues la sección que me están dando es la misma. Y si se han dado cuenta hasta ahorita, para la distribución no nos ha interesado la sección, ni tampoco nos ha interesado el diámetro del acero, solo nos interesa la distribución. Entonces, para este caso, vemos que me está hablando de 2 metros 40. ¿Sí? Podría hacer la siguiente distribución. Bueno, ingeniero, usted nos ha dicho que se empieza de ambos lados. El primero me da 5, en este caso me dice 7 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amarillitos por la izquierda, 7 por la derecha. Y como habíamos dicho, por ejemplo, si yo tengo en este caso 2 metros 40, le he restado 5 de acá y 5 de allá, 10 centímetros. ¿Correcto? Y me estaba quedando 2,30, ¿sí? Ahora, tengo que restarle este espacio que está ocupando aquí, sería 3, 6, 7, 70 centímetros por este lado, 70 centímetros por el otro. Tengo que restarle 1 metro 40. ¿Cuánto me está quedando aquí? ¿Cuánto? Sí tienen calculadora, ¿verdad? 0.9, ¿correcto? Me está quedando 90 centímetros. Ahora, lo más fácil, ingeniera, lo que usted me ha dicho es de que tengo que repartir, como me dice, el resto a 20 por izquierda y por derecha. Sí. Entonces, de acá jalo 20 centímetros, jalo 20, de la derecha también 20, 20, y en el centro me está quedando 10. ¿Es correcto? ¿Puedo dejarlo así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría? Si ustedes le dicen al ingeniero Chávez o al ingeniero Rosas que lo van a dejar así, van a venir y los van a matar. ¿Por qué? Porque ellos, como estructurales, les van a decir, no pueden dejar que el acero se acumule en el centro. Y ahorita, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que se acumule en el centro. Esto puede ocasionar una falla estructural, ¿sí? Entonces, no puedes hacer esto. Esto es algo que no debemos hacer, ¿sí? Entonces, ingeniero, ¿qué debo hacer? Hago esto. Para que no se acumule en el centro, hago lo mismo. Como me sigue quedando 90 centímetros, reparto uno a 20, otro a 20, y en el centro, para que me quede más grandecito, más separado, 25, 25. ¿Qué dice? ¿Está mejor? Mejor, ¿verdad? Pero si se han dado cuenta, acá, bueno, ahí nos dicen que no. Acá hay algo que no está cumpliendo. Te estaban diciendo que el resto, o sea, ese pedazo del centro, te tiene que dar a 20 centímetros de separación. Y ahí estás incumpliendo. Estás incumpliendo porque está siendo más grande. ¿Correcto? Y tampoco recuerden que todo esto, previo a que nosotros hagamos un metrado, había un diseño. ¿Sí? Entonces, tú no te puedes saltar eso porque, como parte del diseño, podrías estar ocasionando ahí también alguna falla porque el acero está muy espaciado. ¿Sí? Entonces, tampoco es la forma correcta de colocar nuestro acero en el centro.
La forma ideal tendría que ser de una forma más equitativa. Hacerlo un poquito más con lo último que les mencioné, ¿correcto? Si me quedaban 90 centímetros, y te decía que lo tienes que repartir entre 24, te queda 0.9 entre 0.20. $4.5. ¿Y qué habíamos dicho? Que esos 4.5 ¿qué eran? ¿Espacios o estribos? Puedes poner 4.5 espacios. Tendrías que colocar 5 espacios, ¿sí? Acá lo tienes. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Pero si vas a colocar 5 espacios, entonces, ¿cuántos estribos te van a quedar? 4, ¿verdad? Del resultado que te salga, si te sale un resultado con decimales, si lo redondeas al mayor, van a ser tus espacios. Y si lo redondeas al entero menor, van a ser estribos, ¿correcto? Ese 4.5, si lo redondeas al menor, va a ser 4 estribos. Lo redondeas al mayor, 5 espacios. ¿Sí? Forma fácil de hacer. No es muy difícil. ¿Sí se entendió? ¿Sí está claro hasta ahí? Ahora, tú dices 5 espacios, correcto. Entonces tengo que hacer 5 espacios. 90 entre 5, o 0.90 entre 5, ¿cuánto te quedó? 0.18, ¿sí? Acá por eso estamos colocando la separación a 18. ¿Qué condiciones está cumpliendo? Te está cumpliendo con que no es mayor que 20, porque este es tu límite, ¿sí? No puede ser mayor que esto. Y te está cumpliendo con que tampoco se está acumulando en el centro. Si te has dado cuenta, sigue siendo una longitud mayor a la separación anterior, más que 10 centímetros, ¿sí? Casi aproximándose de la forma más cerca a 20 centímetros, ¿sí? Entonces, no es difícil, es sencillo. Ya tienen ahí algunos tips para hacer la distribución. ¿Qué es lo que te interesa de esta primera parte de ser metrados de acero transversal? A ti lo que te interesa es poder saber cuántos estribos te van a quedar aquí, en este elemento. Y si tú lo sumas, ¿cuántos te están quedando? 20 estribos, ¿sí? Te están quedando 2 rojos, 7 amarillos por este lado, 7 amarillos por este lado, irían 14 más 2, 16, y los 4 del centro te están quedando 20, ¿sí? Como les repito, hasta este paso no he usado el diámetro, no he usado la sección. Solo me ha interesado hacer la distribución. En la primera parte es lo que me interesa. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, hay detalles, ya les he mencionado antes que no hay una normativa de dibujo. Entonces puede que algún cadista te dé un detalle incompleto y que simplemente te den una tablita de distribución donde te digan de repente columnas tipo 1, la distribución es la siguiente. Columnas tipo 2, la distribución es otra. Entonces no te van a dar el dibujito detallado, ¿no? Porque si te lo dieron, tú cuentas, no me apoya estar, ¿no? Pero no siempre se da ese caso. A veces te dan tablas de distribución y tú tienes que hacer la distribución. Tienes que hacer tu cálculo, ¿sí? Por eso es que es importante saber cómo se distribuye. Listo. Ahora viene la segunda parte del acero transversal. Y en este caso, sí voy a tomar los otros 2 datos que hasta ahora no había tomado. Eso quiere decir que ahora sí me interesa conocer el diámetro del acero que voy a usar para el estribaje y también me interesa conocer la sección. ¿Por qué? Porque ahora me interesa conocer cuál es la longitud de un estribo. De un estribo para que yo lo pueda multiplicar por mi total de estribos que he calculado en mi distribución y de esa forma puedo conocer cuánto acero me va a entrar para el estribaje de un elemento, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo voy a calcular esa longitud? Es muy sencillo. De hecho, para eso sí o sí necesitas tu detalle de sección. ¿Por qué? Para este caso, lo más sencillo, ¿no? Yo, por ejemplo, les estoy poniendo acá una sección cuadrada. Pero ustedes saben que vigas y columnas pueden tener otro tipo de sección, por ejemplo, una rectangular, que también son de las más comunes. Pero la forma en la que funciona es muy parecida. Por ejemplo, acá te dice que para calcular la longitud, en este caso tengo 4 lados, ¿sí? Iguales, por eso lo voy a considerar por 4. Para una sección rectangular vas a tener 2 lados diferentes, ¿no? 2 que se repiten y los otros 2 también se repiten. Ahora, para considerar mi longitud de estribo,
hay que tener en cuenta que todo elemento estructural, ya sea vigas, columnas, placas, incluso muros en general, necesitan tener un recubrimiento, ¿sí? Si tú no consideras un recubrimiento para tu elemento, yo no sé, imagínense una columna, una viga, y que no tenga recubrimiento. ¿Qué va a pasar? Que el acero se va a quedar expuesto, ¿correcto? Y si el acero se queda expuesto, corrosión, pues se oxida, pues tu estructura se puede dañar, ¿no? Ahora, este recubrimiento generalmente se va a tener en cuenta el momento en el proceso constructivo. Entonces yo, por ejemplo, les pregunto, ¿qué se hace primero? ¿Colocar el acero o colocar el encofrado? ¿Qué va primero? Acero. A ver, cuando haces una losa, ¿cómo vas a colocar el acero si no está encofrado? Ah, ¿ven? Entonces, ahí hay una cosa diferente. Dependiendo del elemento que ustedes quieran trabajar, el proceso puede cambiar. Si yo quiero hacer una columna, van a hacer lo que ustedes han dicho. Van a plantar su acero, van a colocar su encofrado y luego vaciarán su concreto. Pero si quieren hacer una viga, si quieren hacer una losa, el proceso difiere un poquito. Primero colocarán su encofrado, luego colocarán su acero y luego colocarán su concreto. ¿Sí? Entonces, dependiendo del trabajo o del elemento que vayan a hacer, el proceso es diferente. Lo importante es que ya sea que coloque el acero primero y luego el encofrado, o el encofrado primero y luego el acero, necesito siempre considerar el recubrimiento de mi elemento, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden notar un grafiquito pequeño, donde, por ejemplo, ven el acero y el borde de la imagen, pues, significa el borde del concreto, ¿no? El borde del elemento. Ese espacio que ustedes ven ahí se conoce como recubrimiento, ¿sí? Ese recubrimiento se tiene que dar en toda la sección. No puedes recubrir solo un lado, tienes que recubrir todo, ¿sí? Ahora, todo esto también se ve en la etapa de diseño, pero hay algunas tablas que, de hecho, para la parte de metrados para nuestro curso, yo no les voy a enseñar mucho lo que es, pues, diseño, ¿no? Eso lo van a ver en otro curso, si no, no acabaríamos. Para efectos de nuestro curso, vamos a trabajar con unas tablas que están, de hecho, en internet, que yo les voy a facilitar por acá para efectos de cálculo rápido, ¿sí? En nuestro caso, pues, el recubrimiento, ustedes pueden encontrar que según el elemento y según algunas condiciones, puede variar de 2 centímetros siendo el mínimo a más, ¿ya? Para elementos como columnas, vigas, generalmente vamos a trabajar con recubrimientos de 2 centímetros. Si en el examen le dice, considere un recubrimiento de 3.5, pues tendrán que considerar otro valor, ¿sí? Pero normalmente se trabaja con un mínimo 2 centímetros. ¿Por qué necesito ver el recubrimiento? ¿Por qué? Porque ustedes tal vez por hacer un cálculo rápido podrían decir, bueno, tengo una sección de 30 por 30 y como el estribo va casi en la misma forma que mi sección, 30 por 4, por 1,20 m. Y le suman tal vez por ahí un poquito más. No es lo correcto. Al momento de que tú te das cuenta que tienes recubrimiento, tienes que restarle esa dimensión a tu longitud, ¿sí? Pero curiosamente te vas a dar cuenta, pues, que no es que tienes solo un recubrimiento, tienes recubrimiento en toda la sección. Entonces, eso es lo que tienes que calcular. Por eso acá nos dice, por ejemplo, para nuestro caso, que es un cuadrado, cada lado va a ser igual. Te dice, tú tienes 30 centímetros, ¿no? En esta sección. Un lado de 30 centímetros. ¿Cuántos recubrimientos tienes en ese lado? 2, ¿verdad? A la derecha o a la izquierda. Si tú ves el otro lado, que también mide 30, ¿cuántos recubrimientos tienes? También 2, ¿verdad? En cada lado vas a tener 2 recubrimientos. Y eso hay que restar. Para nuestro caso, como es recuadradito, 2 por el recubrimiento, así que como hemos mencionado 2 centímetros para nuestro caso de ejemplo, tengo como lado, para mi estribo, lado, ojo, solo un lado de mi estribo, tengo 26 centímetros, 0.26 metros. Como voy a hacer un cuadrado, lo multiplico por 4, por eso es que ahí ustedes están viendo por 4, ¿sí? Tienen 1,4 metros. Ahora, si se han dado cuenta, no es que queda ahí, no solamente me interesa, pues, los lados. Si se han dado cuenta, los estribos tienen algo que conocemos como ganchos, ¿sí? Estos ganchos tienen una longitud. Y para eso, bueno, también como parte del diseño se puede dar, o sea, normalmente incluso estas cositas ya las van a encontrar en unas tablas detalladas en los detalles de sus planos. Y deberían considerar lo que les dice el plano.
Pero vamos a trabajar con una tablita que muchas veces se usa para los diseños, donde acá la tablita les va a decir, en relación al diámetro de acero que vas a usar, cuánto deberías considerar de gancho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso les decía que acá ya me interesa saber cuál es el diámetro de acero. Yo voy a trabajar con acero de 3/8. Busco en mi tablita. Acero de 3/8. Me dice que A mide 12 centímetros. ¿Qué es A? Un lado, ¿correcto? Un lado del gancho. Voy a considerar solo un lado. ¿Cuántos ganchos tengo? 2, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá vemos que en el gancho considera multiplicar el gancho por 2, porque tiene 2. ¿Sí? Entonces, yo con eso ya podría tener la longitud muy aproximada de un estribo, ¿no? Entonces, ahí ya podría decir 26, no, perdón, 1.04, que ya está multiplicado por los 4 lados, más el total de mis ganchos. Y ahí tengo 1.28. 1,28 m me mide un estribo. Un estribo. Ahora, para efectos del ejercicio, creo que fue el primero que hicimos, que nos decía que teníamos 16 estribos, ¿sí? Entonces, 1,28 por 16 nos da 20.48 metros. Esta cantidad de acero es la única que vas a necesitar para hacer todos los estribos de este elemento, de este. Digamos que esta, no sé, es la viga 1. Y tú vas a ir a tu plano a ver cuántas vigas 1 tienes, ¿ok? En tu plano tú te darás cuenta que de repente tienes 10, tienes 20, tienes 30. Ahí debes considerar, si son de la misma longitud, multiplicarás, ¿no? Básicamente por 21, por 20, por la cantidad de vigas que tengas. El tema es de que en los planos muchas veces te van a dar, vas a encontrar que las vigas no van a ser pues, de los mismos tamaños, ¿no? Entonces vas a tener que hacer tu cálculo para cada viga para saber cuántos estribos tiene cada una de tus vigas y hacer el cálculo en general de cantidad de acero, ¿sí? Ahora, ¿cuánto mide un acero comercial? 9 metros, ¿sí? Entonces, a ver, divide 20.48 entre 9. ¿Cuánto te sale? En tus calculadoras, por si acaso, este es el signo de división. Ya, 2.28 te sale, ¿sí? Ya, 2.275, 2.28. Entonces, ¿eso qué significa? Las varillas que necesitas para hacer esto, ¿verdad? Ya. Yo te pregunto, ¿cuántas varillas necesitas? ¿2 o 3? 3, correcto. Necesitas 3. En el caso de calcular la cantidad de varillas, nunca van a, en general, pues para considerar cualquier material, nunca van a redondear al menor, siempre al mayor, pues que si no consideras ese pedacito que te queda, no te lo sacas. ¿Sí? Entonces, es factible que en el caso del acero, como en el caso de cualquier otro material, consideres un porcentaje de desperdicio, porque sí te va a sobrar probablemente, pero no te puede faltar. No porque quieres optimizar, vas a reducir el tamaño del gancho, o vas a hacer tu estribo más chiquito, no. ¿Ya? Porque eso atende un poco contra las condiciones estructurales. ¿Sí? Listo. Entonces, así hemos metrado un acero transversal para una columna, una viga, un elemento interno. Del acero longitudinal. Como les dije, es más sencillito, más fácil, porque vas a tener un detalle que te va a guiar muchas veces pues con las longitudes. O sea, de hecho, esto se trabaja mucho con cortes. ¿Sí? Entonces, hay muchos cortes de sección y en el corte vas a ver la longitud real. ¿Sí? Como lo que tienen acá. Por ejemplo, en un corte que se ha hecho de esta sección, se puede ver que ya puedes sacar la longitud pues, de tu acero, ¿no? Y en el caso del acero longitudinal, como bien hemos dicho al inicio, es el que va en toda la longitud en el elemento, ¿no? Ya sea vertical o sea horizontal. Entonces acá lo puedes sacar rápidamente, ¿sí? Pero algo que debes considerar es de que también este acero longitudinal va a tener unos ganchos o unos dobleces, ¿sí? Unos dobleces. Eso también hay que considerar.
Para el caso de nuestro curso, también lo vamos a manejar con tablitas, dependiendo del diámetro del acero que usas, puedes encontrar cuál es el doblez recomendado para tu acero. ¿Sí? Ahora, algo adicional es de que, a diferencia del caso de los estribos, que nosotros considerábamos la longitud que nos importaba era de la cara interna hasta la otra cara interna. ¿Por qué? Porque como se puede ver en este gráfico, fíjate dónde empiezas a repartir el acero transversal. Si te das cuenta, de la cara interna hacia adentro, no los que les mencionaba. Pero para el caso del acero longitudinal, ya no te va a interesar la cara interna. Si tú te fijas, el acero longitudinal está saliéndose, o está metiéndose, mejor dicho, al muro, por lo que ya no puedes considerar solamente la longitud interna, sino que tienes que considerar la longitud externa de tu elemento, ¿sí? Acá también, si te das cuenta, ya el acero no solo llega hasta la longitud interna, sino está llegando casi hasta chocar la pared externa. Entonces, acá sí necesitas considerar longitudes. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, verdad? Listo. Entonces, algo que también vas a tener que identificar en tus detalles que te interesa mucho es, por ejemplo, el tipo de acero que vas a trabajar. Esto en tu detalle se tiene que identificar. En este caso, el ejemplo pues te está diciendo que todo lo que vas a ver ahí es acero de medio. Pero tienes que fijarte bien qué te está diciendo que es de medio. Por ejemplo, acá hay unos bastones que te están diciendo que son de medio. Pero acá es el acero longitudinal que también te está diciendo que es de medio. Puede tener una variación, sí, dependerá del diseño, dependerá del dibujo también. Entonces tú tienes que fijarte bien en el detalle qué te está indicando qué tipo de acero es. ¿Ya? Listo. ¿Qué más debes reconocer aquí? Bueno, vamos al tema del cálculo. Quiero calcular la longitud de mi acero, ¿sí? Entonces, hay unas tablitas que, como les dije, te va a ayudar a determinar cuál es ese doblez o ese gancho que tienes dependiendo de la dimensión o el diámetro del acero. Y para eso vas a encontrar unos gráficos como este, ¿no? Donde te dicen, donde hay una intersección columna, vigas, tienes que hacer 2 dobleces, ¿sí? Y estos dobleces, por ejemplo, acá te dice que hay una longitud L. ¿Cuál es esa longitud L? Acá hay estas tablas, donde te dice, bueno, si vas a trabajar con acero de media, considera 20 centímetros. Pero como les digo, esto también tiene que ver mucho con el diseño. Entonces, tú puedes ver en tu plano en específico, ya detalles específicos o datos específicos, de repente, según el diseño, te dice que consideres 22 o 21. Eso lo vas a encontrar en tu plano, ¿sí? Eso por eso les decía que tiene que ver con el diseño. Para efectos rápidos de cálculo para nosotros, que es lo que corresponde al curso, vamos a utilizar eso, ¿ya? Listo. Entonces, habiendo explicado lo anterior, vamos a ver la longitud del acero. Primero nos está haciendo calcular una longitud de cara a cara, ¿sí? Entonces, en este caso está hablando de cara interna a cara interna. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por par. ¿Ustedes lo podrían hacer todo de frente? Sí. Fíjense de cara interna a cara interna, ¿qué longitud tengo? 0.5 más 3.05 más 0.50, ¿sí? Ahí tengo 4.05. Eso significa que eso mide desde aquí hasta aquí, mi acero, ¿sí? Pero yo necesito considerar un poquito más porque se está saliendo, no está metiéndose dentro del muro. Para eso debes considerar la longitud o el espesor de tu muro, de tu columna. Por eso ahí nos habla, columna izquierda, que sería esta, dice que es 15 centímetros. Pero si tú te das cuenta, no está llegando pues al filo porque sabemos que debe tener un recubrimiento. Entonces, para eso tú le restas el recubrimiento que tú ves ahí. Para este caso, ¿tenemos 1 o 2 recubrimientos? 1, ¿verdad? Por lado vamos a tener un recubrimiento. Entonces, un recubrimiento que vamos a seguir considerando 2 centímetros como mínimo. Ahí tienes otra dimensión adicional por el lado izquierdo. Y si te fijas aquí en el lado derecho, te vas a dar cuenta que tu columna o tu placa o tu elemento mide más, 40 centímetros, ¿sí? Y tienes que restarle de igual forma el recubrimiento. Así que se le está restando y acá tendrás pues otra dimensión adicional que en este caso son 0.38. Has calculado prácticamente de lado a lado, ¿sí? Desde donde están las X izquierdas, donde está la X derecha. Pero sabes que te faltan unos ganchos, ¿correcto? O unos dobleces.
¿Qué vas a hacer en ese caso? Bueno, te fijas en qué tipo de acero vas a usar. Te dice que vas a usar acero de media. La tablita nos dice que el doblez debe ser de 20 centímetros. ¿Cuántos dobleces vas a tener? 2, ¿correcto? Fíjense que estamos calculando la longitud de una varilla, ¿sí? De una varilla longitudinal. Tienes doblez por la izquierda y doblez por la derecha. Entonces, acá como nos dice, ese 20 centímetros se multiplica por 2 y tienes otra dimensión más que será 40. Ahora sí has calculado la longitud completa de una varilla longitudinal. Lo sumas todito y tendrás 4.96. ¿Sí? Ahora, fíjense de que solo han calculado para uno. En este caso, tú por ese lado del corte puedes mirar solamente uno, y por abajo y uno por arriba. Pero te tienes que fijar, por ejemplo, en la sección que te den. Vamos a considerar que la sección que nos han dado en este caso es la que vemos aquí. Esta cuadradita, nos estaban hablando de una sección cuadrada. Entonces, si tú miras esta sección, ¿cuántos aceros longitudinales tienes? 4, ¿correcto? Porque el acero longitudinal, cuando está en sección, se miran como circulitos, ¿sí? Entonces, por eso es que acá ustedes van a ver que considera 4 aceros, así que la longitud de un acero, que era 4,96, lo multiplica por 4 y ya tiene el total para sus aceros longitudinales de este elemento. Ahora, si tienes o se replica 2, 3, 4 veces el elemento, tendrás que multiplicar, ¿sí? Ahora, este valor entre 9, ¿cuánto me da? Ya. Considero 2, considero 3 a 0. 3 a 0. Correcto. Listo. Ahora, antes de pasar al siguiente, que ya sería encofrado, porque hacer es súper sencillo y como lo han visto, solo que depende mucho del diseño estructural. Así que cuando hagan acero tiene que ver mucho lo que son sus planos. Yo ahora les muestro más o menos lo que es, pero acá les estamos trabajando con algunas tablas, ¿no? Que son estándar, muy funcionales, pero ustedes tienen que fijarse siempre en sus planos estructurales porque muchas veces ahí ya está el detalle de acuerdo al diseño, ¿no? Ahora, también contamos lo que son los niveles de sí, cierre de vía de cimentación. claro, cuando es una viga de cimentación es muy parecido a una viga normal, no hay mayor diferencia. Generalmente, pues incluso se apoya sobre el cemento corrido, ¿no? Aparte adicional, pero sí, se considera igual que una. Le ponemos una partida aparte. Ah, claro. Cuando ustedes separan como metrados, a eso también he visto que han hecho en su práctica y le han separado por partidas. Y ya está bien. Ustedes pueden hacer concreto de cimiento, concreto sobre cimiento, acero en vigas de cimentación, acero en vigas en losa aligerada. Entonces ustedes pueden separar en las partidas que ustedes vean por convenientes. Eso no es una limitante. En realidad depende mucho del orden que ustedes tengan. Ustedes se orientan separándolo todo, disgregándolo todo, está bien, no hay problema. Ahora, hay algo interesante aquí. ¿Cuántos ganchos tiene el ejemplo que hemos visto? 2 ganchos. ¿Y cuántos ganchos ven aquí? 6. Van a ver acá este ganchito y van a, bueno, estos 2 ganchitos y ven acá estos 2 ganchitos. ¿Cómo creen que se da eso? ¿Cómo es que consigo que mi estribo tenga 4 ganchos? Porque hay 2 estribos, muy bien. Entonces, cuando ustedes vean este detalle, van a considerar que hay un doble estribaje. ¿Cómo es que se da el doble estribaje, ingeniero? Bueno, generalmente no es que se amarra todo, sino que se amarra por partes. Entonces van a notar que acá en el centro hay una división. Ahí tienen un estribo. Y por el otro lado van a tener, bueno, omitan mi mal dibujo. Pero ahí tienen doble estribaje, ¿ok? No es común que este estribo rojo se vaya hasta el otro lado y el estribo negro se vaya hasta el otro lado. No es común. ¿Por qué? Porque los del centro estarían quedando sueltos. Entonces, todos los aceros longitudinales, los que están de forma vertical,
tienen que ir amarrados al estribo. Y esa es la forma ideal o adecuada para hacer ese estribaje. Aparte que si el estribo es muy grande, también se vuelve más inestable el elemento. Entonces, por eso también, si es muy ancho, muy grande la dimensión, la sección de mi viga, de mi columna, puedo considerar un doble estribaje. Esto es importante, ¿por qué? Porque para el caso de nuestro ejemplo, hemos considerado un solo estribo y lo hemos multiplicado por la cantidad de estribos que teníamos de acuerdo a la distribución. Pero si hay un doble estribaje, tienes que considerar que esta longitud que has considerado aquí, bueno, normalmente en el doble estribaje suelen ser dos estribos de la misma dimensión generalmente. En ese caso tendrías que considerar que por cada una de estas rayitas o de estas secciones que has dividido hay dos estribos. Entonces debes considerar eso porque se están duplicando los estribos, ¿sí? Y eso es un metrado adicional. Listo. Eso como complemento del acero longitudinal. Ahora, con lo que es el encofrado, ¿ya? El encofrado no es muy complejo. De hecho, bueno, ya no es tan común hacer metrados encofrados, teniendo en cuenta que vamos a hablar de madera, ¿sí? Hoy en día, pues hay otras soluciones de encofrado, pero seguimos usando en proyectos pequeños madera, así que por eso igual lo seguimos usando. ¿Qué necesito saber si quiero calcular mi encofrado de madera? Pues, puedes saber que de repente van a ver en práctica de que a veces se puede metrar en metros cuadrados, ¿ya? Pero el común, de hecho, en la normativa, en el reglamento de metrados, vas a notar que te hablan de pies cuadrados. Y es en lo que nos vamos a enfocar hoy día para que más o menos entiendan la relación o lo que te indica el reglamento de metrados. Para que tú puedas metrar, necesitas saber los elementos que vas a usar para metrar. Vamos a ver en el ejemplo que viene que hay muchas piezas de encofrado. Puedes usar tablas, tablones, pies derechos, estacas, puntales, entre otros, ¿no? Entonces hay muchas piezas cuando encofras con madera y necesitas metrar todo por separado porque, bueno, cada quien tendrá sus dimensiones particulares. También necesitas saber las dimensiones de los elementos. Por eso les decía que hay que conocer por separado cada elemento. Cada pieza puede ser más delgada o puede ser de repente más ancha, ¿no? El tema de la longitud es ya más variable, porque eso sí va a variar para cada elemento. En el caso de la cantidad de elementos también es importante saber, así que para eso tú necesitas conocer o hacer un diseño de encofrado, ¿sí? Para lo cual vamos a ver que ahora el reglamento también te menciona algunas partidas de encofrados, pero no te las menciona en exceso todo. O sea, tú puedes encofrar diferentes elementos de madera y para eso necesitas muchas veces apoyarte del especialista en encofrado. Y el especialista, si bien es cierto que en obra, normalmente el carpintero se conoce bien el trabajo de encofrado, ¿sí? Entonces tú lo vas a poder metrar, pero a veces necesitas algún punto de opinión, sobre todo, porque a veces el encofrador de carpintero te va a decir algo, te da algunas recomendaciones porque conoce un poco más de tu chamba como encofrador, ¿no? Luego te dice el número de usos de cada elemento y esto vamos a tener en cuenta solo para conocimiento, porque no es un dato que vayamos a usar mucho para efectos de nuestras prácticas o el examen que vayamos a hacer, pero sí lo vamos a explicar. Por ejemplo, es muy diferente que compres una madera barata, de mala calidad, porque te va a durar probablemente 2, 3 usos, ¿sí? En cambio, si compras una madera de buena calidad, te puede durar 8, 10, 12 veces y recién pues ya la vas a tener que botar. Ahora, esto en términos ideales, porque si tú vas a un lugar donde te alquilan la madera, vas a ver que la madera está hecha a tiras y te la siguen alquilando. Y entonces de repente ya 80 horas sigue ahí, ¿no? Pero no es lo ideal, porque en el encofrado la madera se desgasta, ¿sí? Y ese desgaste tiene una incidencia pues en el acabado de tu concreto, en el acabado de tu trabajo, ¿no? De tus elementos. Entonces, la cantidad de usos se debe tomar en cuenta para un cálculo, pues, extra, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son, no sé, imagínense que son los dueños de una empresa y tienen varios proyectos. Probablemente quieran comprar una madera buena para que no solo te dure un proyecto, ¿no? Sino para que lo puedas usar en varios proyectos, varias veces. No te conviene que por obra vas a comprar madera, otra vez, no te conviene, ¿sí?
Entonces, solo a efectos de conocimiento vamos a ver que esto se trabaja en una división al final del cálculo, pero comúnmente lo vamos a dejar en un cálculo considerando un porcentaje de desperdicio, nada más. Ahorita les explico. Para el cálculo del metrado en encofrados para madera, vamos a trabajar con esta formulita que es la clásica, la que incluso creo que la van a encontrar en el reglamento, en la normativa de metrados, que nos habla de que debes calcular los pies cuadrados. Por eso les decía que vamos a trabajar en pie cuadrado, ¿no? Para guardar esta relación con la normativa. Ahí te van a dar esta formulita que te dice el espesor por el ancho por la longitud entre 2. Si tú has sido observador, te habrás dado que tanto el espesor como el ancho tienen una dimensión en pulgadas, ¿sí? Te habla aquí en pulgadas. Y que la longitud te la está dando en pies. Para que esta formulita funcione tal cual está aquí, necesitas respetar esas unidades. Si tú quieres trabajar en otras unidades, lo puedes hacer, pero la fórmula tendría que cambiar, tendría que ser polar, ¿sí? Entonces, esta formulita aplica para las unidades que se mencionan ahí. Entonces, ¿cuánto es un pie? ¿Cuánto es una pulgada? Bueno, ustedes tienen sus calculadoras mágicas que les hacen conversiones, así que ustedes saben, la calculadora sabe, no ustedes, la calculadora sabe convertir, ¿correcto? Una pulgada, pero a 2.54, esta es la que siempre se usa, ¿no? Generalmente es la que más conocemos. Pero existen otras, ¿no? Pies a metros, pies a centímetros, pie a pulgadas. Y de hecho aquí es donde van a encontrar ustedes el por qué en la formulita existe esa división entre 12. ¿Sí? Listo. Teniendo eso en cuenta que, bueno, eso es un extra, veamos un ejemplo de encofrado. Pongámonos un ejemplo que lo pueden encontrar también en su normativa, pero que nos habla de un encofrado de zapata. Yo les pregunto, ¿es común hacer encofrados de zapata? ¿Por qué? Ya, el solado es la base. Además, que tendríamos que considerar también hacer una extra de zanja, o sea, excavar más para poner el... Correcto. En el tema del solado no va a haber mucho problema porque el solado se va a quedar ahí enterrado, ¿sí? Lo que sí va a tener una incidencia va a ser en los laterales. Comúnmente, en la realidad, usamos las paredes del terreno como encofrado. ¿Para qué? Para no hacer un hueco más grande. Como dice su compañera, si tú quisieras encofrar tu zapata que está pues debajo del nivel del terreno natural, tienes que excavar no solo la sección de la zapata, sino también pues todo un pedazo más a las laterales para poder colocar tu encofrado, poder maniobrar y luego desencofrar, ¿sí? ¿Hay casos donde es necesario? Sí, hay casos que es necesario, tal vez por un terreno inestable, que de repente no te permite trabajar con las paredes del terreno y necesitas pues encofrarlo. Habrán casos, ¿sí? Pero lo común pues es que se trabaje como encofrado con las paredes del terreno. Ahora, en el caso de que vamos a trabajar hoy día un encofrado de zapata, nos habla de que hay varios elementos que se van a usar. Y eso era lo primero que ustedes tenían que reconocer cuando trabajan con encofrados de madera. Reconocer qué piezas voy a necesitar. Por ejemplo, lo que podemos ver es lo que le va a dar la forma de la zapata. Van a ser en este caso los tablones, ¿sí? Luego también tenemos la pieza que sigue, que son nuestros verticales. Son unas estacas grandes o más largas. Porque si ustedes se dan cuenta, más hacia adelante tienen otras estacas que son más pequeñas. Lo que va entre estaca grande y estaca pequeña suele ser un elemento que está en diagonal, que se conoce aquí como tornapuntas, y tienen un elemento más que está echado, que por eso se toma el nombre de muerto, ¿no? Está echado, ¿sí? Ahora, normalmente pues estas tablas se van a asegurar con estas estacas verticales. De ahí se apoyan en el tornapuntas, se apoya en el muerto y se asegura con las estacas. ¿Para qué? Para que el muerto pues no se corra, ¿no? La estaca lo asegura para que el muerto pues ya no jale, ya no corra. Y por eso es que siempre van a anotar o deben asegurarse que en obra se den unos buenos amarres, ¿no? Que esté bien asegurado las estacas
con los elementos de soporte. ¿Sí? Listo, ya sé que tengo 5 piezas diferentes. Ahora, acá es muy poco probable que pueda haber las dimensiones. Así que en un detalle, corte, un detalle, puedo ver algunas dimensiones. Con estos me sirve y me basta para hacer mis cálculos. La verdad es que sí. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuánto miden los tablones? ¿Pueden medir eso? Es 0,40. 1,20. ¿Por qué 1,20? Por esta sección, ¿no? De hecho, tú de ese lado puedes ver los tablones, pero los estás viendo, digamos, así, ¿no? En la sección delgadita, ¿correcto? Ahí estás viendo los tablones. Pero como te habías fijado anteriormente, estamos haciendo una zapata cuadrada, ¿correcto? Entonces, si tú quieres la longitud de tus tablones, vendría a ser también esta dimensión, 1,20 m. Ahora, veamos el tema de las estacas grandes. ¿Puedes calcular su longitud? ¿Cuánto es? 85, ¿sí? 40 centímetros desde aquí hasta aquí y te habla de 45 hasta la... Ahora, que el gráfico esté mal hecho es otro tema, ¿no? 45 centímetros está más chiquito que 40, pero nos dice son 40. Ahora, tus estacas pequeñas, ¿puedes ver cuánto miden? 60 centímetros, muy bien. En el caso de del muerto, ¿cuánto está midiendo el muerto? 1,20 también, ¿no? Si te fijas, el muerto tenía la misma longitud que la tabla, ahí se puede ver más clarito, ¿sí? Entonces, también el muerto va a medir 1,20 m. Y si te pregunto el tornapuntas es el diagonal. Ahí la longitud no la puedes ver, pero ¿la puedes obtener? Sí puedes, ¿no? Porque tienes este valor y tienes este valor. Entonces, de que lo vas a poder hacer, lo vas a poder hacer. ¿Sí? Listo. Empezamos entonces con los tablones. ¿Sí? El cálculo no es muy complicado porque tienen una fórmula. Y con las formulitas, ustedes que seguramente les gustan las fórmulas, más fácil. Recuerden que tenemos la fórmula con unidades específicas, ¿no? El espesor y el ancho en pulgadas y la longitud en pies. Entonces, para el caso de mis tablones, la primera dimensión que ella me daba era su espesor, el que nos habla de 1,5, ¿no? Y en este caso ya nos está hablando de pulgadas, así que yo mantengo la unidad, 1,5 pulgadas. En el caso de la segunda unidad que nos mencionaba acá, era 8 pulgadas, entonces ese es su ancho. Ya cuando, en el caso de la madera, generalmente te dicen de un valor por otro valor. Esos dos valores son dos valores que si están en pulgadas los vas a mantener porque uno te está hablando del espesor y el otro del ancho. Sí, entonces esos dos valores ya los tienes aquí. Me falta nomás la longitud. Pero como ustedes se lo acaban de decir hace un ratito, ya calcularon su longitud de los tablones, así que tenían 1,20 m. Pero ingeniera, acá me estaba diciendo que la longitud era en pies, pulgadas, metros, en pies. Para eso tienen ustedes sus conversores. Y para el caso de este, pues básicamente es dividirlo entre 0,3048 y acá van a tener su longitud en pies. Tengo mis 3 dimensiones de la fórmula. ¿Puedo calcularlo? Puedes calcular. ¿Sí? Acá simplemente los multiplicas, que las unidades que has obtenido, lo divides entre 12 y ya tienes tus pies cuadrados de madera para una tabla. Una tabla. Y en este caso, ¿cuántas tablas tienes? 8. Tienes 4 lados, pero fíjate que tienes 2 tablas por lado, ¿ya? Entonces estás considerando en este caso 8 tablas, ¿sí? Por eso es que aquí lo estás multiplicando por 8, porque son 8 elementos, y ahí tienes tu valor para tus 8 tablas de 5 frases. Ahora, les había mencionado, como en el caso del acero, en el caso del concreto también es, no lo dijimos antes, pero en el caso del concreto también se considera un factor o un porcentaje de desperdicio. La madera no es la excepción. Ahora, acá es común usar, por ejemplo, un 10%. ¿Por qué se considera un desperdicio? Por ejemplo, en el caso de la madera, ustedes habrán visto que el carpintero corta la madera, por ahí le quedan pedacitos pequeños, y eso es un desperdicio, ya no se usa.
Entonces se debe considerar un desperdicio para no tener error en el cálculo. Ahora acá nos dice 10%. Algo muy parecido al factor de esponjamiento. Cuando yo les dije ayer en su practicante ayer, el lunes, yo les dije 35% de esponjamiento. Ustedes multiplicaron por 35%, 0.35, multiplicaron por 1.35, porque si multiplican solo por el porcentaje, están haciendo un valor pequeño, solo están considerando un porcentaje del valor real. En este caso, si tú multiplicaras solo por 10%, tendrías que sumarle el valor original, lo mismo que tendrías que hacer en el caso del porcentaje o el factor de esponjamiento. Pero para efectos de hacerlo más sencillo, nosotros le sumamos la unidad y lo convertimos en un factor, ¿correcto? Por eso es que ahí ustedes están viendo que se multiplica por 1.10. Y ahí tendrían sus pies cuadrados para las 8 piezas de encofrado, considerando un 10% de desperdicio. Ahora, les había mencionado que el tema del número de uso va a ser un valor que depende mucho de factores aparte, como por ejemplo, ¿qué madera vas a comprar? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si se compra una buena madera, ¿no? Aprox, te puede tener 7 usos, ¿sí? Óptimamente, hablando de, tampoco siendo usureros, ¿no? De usar la madera hasta que ya no puede. Sino, para que te trabaje bien, 7 de repente con una madera más o menos, te puede dar este valor. ¿Por qué? Porque cuando ya consideras el valor de usos, debes considerarlo como una división. El valor que has obtenido, ya con desperdicio, ya con todo, lo divides entre la cantidad de usos y ese sería tu valor de pies cuadrados. Para nuestro caso, esto que está en un recuadro negro, que es el número de usos, no lo vamos a usar, ya lo vamos a omitir. Solo les estoy explicando cómo se trabaja cuando hablan con número de usos, ¿sí? Pero para nuestro caso, solo nos vamos a quedar hasta calcular el porcentaje de desperdicio. ¿Sí? Comúnmente se habla de un 10%, pero puede ser más, puede ser menos. Dependerá también mucho del trabajo que vayas a hacer en obra. Hay trabajos que demandan mayor cantidad de desperdicio y hay trabajos que tal vez demandan menor cantidad de desperdicio. Se pueden meter en metros cuadrados también. Pero en el caso de la normativa, ustedes van a encontrar que se trabaja en pies cuadrados. Y en práctica me parece que el ingeniero les va a hablar en metros cuadrados. Entonces ahí van a aprender la otra parte para poderlo meter en metros cuadrados. ¿Sí? El examen el examen o el gráfico que usted nos va a dar, ¿cómo lo? Conmigo vamos a trabajar con lo que les estoy mostrando, pies cuadrados. Sí. ¿Cuánto el pies cuadrados que puso? Pero multiplico 3 dimensiones. Multiplico el 2, bueno, en este caso el 1.5 por el 8 por el 3, pies cúbicos. No, porque acá hay una división y acá ten en cuenta que estás tomando, por eso les decía que deben considerar las dimensiones que se les da aquí. Para que salga pies cuadrados están considerando 2 dimensiones en pulgadas y una dimensión en pies, pero este factor, este valor de 2 que ustedes ven aquí, hace que esta solución se convierta en pies cuadrados. Por eso les decía que si ustedes trabajan con otras unidades, tienen que convertir. Pero esta es una formulita estándar, donde por eso se trabajan con 2 dimensiones diferentes, pulgadas y pies, y hay un factor de división, para que puedas obtener el resultado en pies cuadrados. ¿Ya? Listo. Lo mismo que hemos hecho para tablones, lo pueden repetir para los muertos, así que en este caso hablaba de 2 por 3, ya tenías estos valores. Para el muerto, la longitud ya habían visto que era 1,20 m, convertido era la misma longitud que antes, así que tenían su valor de pies cuadrados, multiplicaban por los 4 elementos. Para el caso de los muertos era 1 por lado, así que en este caso solo se multiplicaba por 4, y un factor de desperdicio que en este caso se está considerando 10. Y por ahí en el examen les dice, considere un 8% de factor de desperdicio, consideran un 8, en un 10, ¿sí? Listo. En el caso de las estacas, teníamos estacas de 2 por 4 y estacas de 2 por 3. A ver, ¿cuántas estacas ven ahí?
3 por lado, ¿sí? Entonces, si son 4 lados, tendrían que considerar 12 estacas, ¿sí? Acá ustedes pueden ver. 1, 2, 3. De esta cara. De la otra cara, 1, 2, 3. De la otra cara, 1, 2, 3. Y de la otra, 1, 2, 3. ¿Sí? Eso mismo para las estacas pequeñas. Entonces, en ambos tipos de estacas van a considerar 12 elementos. ¿Sí? Multiplicado por 12 para estacas grandes y también por 12 en estacas pequeñas. Y finalmente lo que eran las tornacurvas. Aquí nos faltaba, ¿no? Nos faltaba ver la longitud. Pero ustedes mismos dijeron que no era complicado. Y de hecho no lo es. Simplemente es un triangulito lo que se está formando en ese lugar. Y ustedes tenían la longitud vertical y la longitud horizontal. Y aplicando su formulita que conocen desde el colegio, pueden tener ese valor de 0,57 en este caso para su tornacurvas. ¿Sí? Ahora, en el caso del metrado de madera, básicamente es casi como un aproximado, porque si se dan cuenta, no hemos descontado el muerto. No hemos descontado, el muerto estaba yendo, pues, nosotros prácticamente que estamos considerando de lado a lado y de lado hasta lado. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí estaba el muerto. Entonces tiene un pedacito menos. Si lo quieren hacer mucho más exacto, tendrían que descontarle el ancho pues, del muerto, ¿no? Pero para efectos, en el caso de la madera, teniendo en cuenta que se considera un desperdicio y teniendo en cuenta que hay que hacer un corte y todo esto, es como se consideran lados recorridos, ¿no? Ahora, lo mismo en el caso del acero, eso también no les mencioné. Pero en el caso del acero, al final nosotros, si se han dado cuenta, hemos considerado de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado y de lado a lado. Pero en la realidad hay una curvatura en las esquinas, ¿correcto? ¿Pueden calcularlo con curvatura? Sí se puede, ¿por qué? Porque ustedes tienen el diámetro de su acero, ¿correcto? Entonces sí podrían calcular. Pero para efectos de metrado es muy poco probable que en realidad cuando tienen que metrar estén metrando las curvaturas. Entonces, de hecho, en los dobleces hay cierta longitud que se disminuye. Cuando nosotros estamos considerando de esquina a esquina, estamos ahí incluso ya salvándonos de un error, por así decirlo, ¿sí? Entonces, no es como que en un metrado que tengan que hacer rápido, estén considerando curvaturas. Solamente a modo de aclarar, porque de que se puede hacer. Ingeniero Hidalgo, En el acero, la transferencia nos va a dar, vamos a poner la cantidad que sale digamos 4 aceros, 4 amarillos. ¿De qué? ¿Del acero longitudinal o qué me estás hablando? Sí, El metrado de acero. ya. Por ejemplo, para el acero transversal, ¿qué va a venir en su examen? Van a tener que hacer la distribución. Yo les voy a dar de repente una longitud, una distribución. Ustedes tienen que distribuir su dibujito, calcular su cantidad de estribos y hallar la longitud del estribo, ¿no? Y multiplicar. Entonces, casi como hemos hecho, lo mismo va a venir en su examen. Ya vamos a poner el número de varillas. El número de varillas. Si les piden el examen, lo compro. Si no les piden el número de varillas, no lo coloco. Depende de lo que les pidan. Pero ya lo saben hacer. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, en el caso del tornapuntas, pues no era muy difícil. Entonces ya tenemos ese valor. Y así como muchos han hecho el día lunes en sus prácticas, hay algunos que sus metrados lo han hecho corrido y hay otros que sus metrados lo han hecho en una tablita, han puesto los valores. También se puede usar, vaciar toda la información en tablas y hacerlo más sencillo. Ya, de hecho, cuando a ustedes hablan de una hoja de metrados, lo común es que se trabaje pues en tablas de Excel, ¿no? Como algunos han querido hacer. Pero para efectos de la práctica pues se tenía que hacer aquí, ¿no? Entonces ya en Excel sí se puede poner largo, ancho, espesor o no sé, profundidad y multiplicar el corrido, ¿sí? Entonces acá esto simplemente es un resumen. Sí. Vamos a ver la primera parte de este temita. La segunda parte ya la vemos la próxima semana. Me parece que de la próxima a la siguiente ya tienen su semana de exámenes, ¿correcto? Sí. Ya, entonces, tienen tema de trabajo de investigación.
Sí, correcto. Entonces, recuerden que ese trabajo se entrega la próxima semana. ¿Sí? El próximo domingo todavía. ¿Ya? Porque igual no pueden entregar el domingo. Entonces, la próxima semana vamos a hacer también, así como hemos hecho el día lunes, algo parecido, pero no sé si lo vamos a hacer, creo que lo vamos a hacer el día miércoles, así como hoy, un trabajo práctico en clase donde van a hacer metrado. No sé si voy a pensar en si de acero o de ladrillo, ¿ya? Pero bueno, van a hacer uno más porque con eso se les va a ayudar en su nota para que suban un poquito su promedio. Es un trabajo que hacen aquí en clase, así que no creo que saquen menos notas, ¿sí? Listo. Ahora, veamos un poquito de lo que es el metrado de albañilería. Ustedes están haciendo albañilería ahora, ¿correcto? Con señora Milagrito. La mayoría, algunos. Ya han hecho albañilería. Van a hacer albañilería. Están en albañilería. Ah, con Boris. Ya fue mi pata Boris. Es mi promo, Boris. Es mi promo, claro. No, sí, promo, pero somos de diferentes tallarines. Ya, Boris, mi amigo buena gente, seguramente o les va a mostrar o seguro ya han hecho metrado de albañilería. ¿Algo les ha mostrado de cómo metrar? Exacto. Ya. Tal vez les muestre, tal vez no, pero si les muestro, ustedes le van a responder porque ya van a saber, ¿sí? Para hacer el metrado de albañilería es muy, muy fácil porque así como en el caso del empotrado hay fórmulas, ¿sí? Y hay una fórmula que nos va a ayudar para calcular la cantidad de ladrillos. Pero para poder calcular eso, tienen que tener en claro qué tipo de asentado están trabajando, ¿sí? Si ustedes no ubican si están haciendo asentado en soga o asentado de cabeza, pueden cometer un error, ¿ya? Entonces, ustedes esto lo saben por construcción, pero un asentado de soga, como el que vemos aquí, ¿cuál es el espesor del muro? Más o menos es 15 centímetros, ¿no? Generalmente, en el plano de arquitectura, tú miras un muro de 15 centímetros y piensas que es un muro en soga. Y cuando ves un muro de cabeza, generalmente, ¿qué espesor tiene? 25. Muy bien, ¿sí? Ahora, estos son los dos tipos de asentado más comunes, pero existe un tercer tipo de asentado que es un asentado de carga. Bueno, de hecho existen otro tipo de asentados combinados, donde se colocan dos de cabeza, dos en soga, dos de cabeza, dos en soga. Más o menos así existen, tipos combinados, sí existen, ¿sí? Pero los comunes son estos, los que trabajamos son estos, menos el de canto. El de canto no es muy común, porque de hecho, ¿cuánto creen que tenga de espesor un muro de canto? 9, 10 centímetros, depende de la altura del ladrillo, ¿no? Porque ustedes se fijan, el ladrillo volteado, ¿sí? Y ustedes saben, en el King Kong hay H10, H9, H11, muchos H, ¿sí? Entonces ahí podríamos tener una variación. Pero en vez de usar de canto, pues como el muro es medio inestable, pues preferible usar un murito de trailer, por ejemplo, ¿no? Entonces no es muy común. Sin embargo, se puede. Ahora, ustedes me han dado valores. Me han dicho, este muro de soga 15, muro de cabeza 25, porque son comunes. Pero cuando les pregunten un muro de cabeza, un muro de soga, ¿cuál es su espesor? El espesor de un muro de soga es el ancho del ladrillo. Este es el ancho del ladrillo, ¿sí? El espesor de un muro, ¿por qué? Porque tú puedes sentar en soga con King Kong o en soga con panderetas y hay una variación de dimensión, ¿sí? Entonces, ese es el espesor del muro en soga. Si es muro de cabeza, ¿cuál es el espesor? El largo del ladrillo. ¿Sí? El largo del ladrillo es el espesor. Y si fuera de canto, pues el alto del ladrillo. ¿Sí? Esos son los espesores dependiendo de la asentado. Si has recordado esto, entonces aplicar esta formulita se te va a hacer muy, muy, muy fácil, ¿sí? Fíjate que esta formulita desde ya, primer dato que les voy a dar para que no se equivoquen, si se equivocan ya no es mi problema. Esta formulita está dada para 1 metro cuadrado de muro, 1 metro cuadrado. Pero ingeniera, yo no tengo un muro de 1 metro cuadrado, tengo un muro de 2 por 2, 2 por 4. Entonces, ¿qué vas a hacer? O terminas de hacer tu fórmula y lo multiplicas por tu metrado, o pones tu metrado en la parte de arriba, ¿sí? Que básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, recuerda que esta formulita aplica para 1 metro cuadrado de muro. Si tienes eso en cuenta,
Lo demás está fácil. Fíjate, cantidad de ladrillos, es lo que significa cero. La unidad entre cuánto. Longitud, esta suma primero. Longitud del ladrillo más espesor de la punta horizontal. Este es una imagen de un asentado de soga. ¿Sí? Entonces, mi asentado de soga me dice que mi longitud del ladrillo es esta, ¿correcto? ¿Sí? Y mi junta de espesor horizontal, fíjense cuál te dice. Esta es la junta horizontal. ¿Cuánto debe ser una junta? 1 centímetro. ¿Y si le pongo 1,5 centímetros? ¿Y si le pongo 2? Ya no, ¿correcto? Lo ideal para las juntas en asentado de muro es de 1 a 1,5, ¿correcto? Listo. Entonces, no está difícil, ¿no? Ustedes ahí con el grafiquito pueden identificar el largo y la punta del espesor de la punta horizontal. En el caso de la siguiente parte de la fórmula, le dice H, altura del ladrillo, y JB, espesor de la punta vertical. H, tu altura del ladrillo, y tu punta vertical. Ahora, ingeniero, ¿y para qué me sirve saber si es asentado de soga o de cabeza? Si tu asentado fuera de cabeza, ¿cuánto sería tu L? 9. No. ¿Sí? 13, 14, ¿no? Pero si tú estás asentando en soga, ¿cuánto sería tu largo? 23, ¿correcto? Entonces, tiene una incidencia si estás haciendo asentado de soga o de cabeza, sobre todo cuando hablas del largo del ladrillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjate que si esto fuera un muro de, no sé, un muro de cabeza, probablemente tengas esta figura. ¿Correcto? Los ladrillos los vas a ver del otro lado. Y tu L ya no va a ser este que ves acá, tu L va a ser este. ¿Sí? Por eso es que necesitas saber si está de cabeza o está en soga. Pero en el caso de la altura, ¿van a ser iguales? Si es de cabeza o si es de soga, ¿o van a cambiar? Van a ser iguales, ¿correcto? Porque en el caso del asentado, ya sea de soga o de cabeza, la altura no varía, solo cambia la orientación del ladrillo, ¿sí? Pero si por ahí agarro y en el examen te digo, considera un asentado de canto, ahí van a variar todo, ¿correcto? Entonces, tengan eso en cuenta, ¿ya? Tengan eso en cuenta. Siempre identifica qué están haciendo, ¿ya? Entonces, la fórmula no es complicada, ya saben que eso se aplica, y como lo que hemos mencionado en el caso del encofrado y en el caso del acero, también necesitas considerar un porcentaje de desperdicio. Y eso básicamente, ¿por qué? Porque en los lados de un muro, normalmente tú vas a encontrar esto, que se llama el dentado, ¿correcto? Eso quiere decir de que en esta parte tú probablemente tienes un ladrillo entero, acá también, pero en estas partecitas tienes un medio ladrillo, más o menos, ¿sí? Ahí está roto tu ladrillito. Eso quiere decir que lo has partido en dos. Tú dirás, pero ingeniero, el ladrillo que ha partido en dos, la mitad aquí, la mitad acá, no hay desperdicio. Pero la realidad, cuando se parte el ladrillo, a veces se quiebra, pues la mitad ya se rompió. Ya no lo puedes usar. Entonces, siempre va a haber un desperdicio. Para estos casos, pues se puede usar un menor valor. Por ejemplo, nos habla de un 5%. Pero puede ser variable. Todo desperdicio es variable. ¿Okay? Si tú en tu metrado quieres considerar 7, quieres considerar 10, considera. Pero recuerda que eso tiene una incidencia en tu presupuesto. ¿Sí? Entonces, porque eso se va de alguna forma a traducir en dinero. ¿Sí? Listo. Vamos a dejarlo ahí. La próxima clase continuamos con un ejemplo para metrados. ¿Ya?